El 2024 es un año lleno de desafíos y oportunidades sin precedentes. El entorno está lleno de incertidumbre política, social, ambiental, sanitaria y tecnológica. Esto genera que constantemente reinventemos las formas de trabajo, mucho más rápido que en los años previos. Y esto a su vez genera que el liderazgo tenga que cambiar y evolucionar constantemente si quiere llevar con éxito a la organización que representa. En Líder Exitoso nos dimos a la tarea de investigar estas tendencias para el 2024 y traértelas en un resumen aquí para que puedas tomar ventaja de ellas y te puedas preparar y tener un 2024 lleno de éxito. Comenzamos. Uno, mayor fluidez y adaptabilidad. Las organizaciones están ampliando su enfoque, ya no están buscando estabilidad, sino aprender a gestionar la inestabilidad. Para ello, necesitan cada vez más líderes ágiles que sean capaces de crear un crecimiento sostenible en la adversidad, con una mentalidad de cambio, adaptación y crecimiento. 2. De liderazgo individual a equipos de liderazgo. La urgencia de responder más rápido a las necesidades de los clientes ha generado que las empresas busquen redes colaborativas de equipos autogestionados que operen ciclos rápidos y se centren en crear valor, por lo que la estructura matricial va perdiendo impacto y está evolucionando equipos de liderazgo de alto desempeño que fomentan la colaboración, el diálogo y la conexión, generando así mayores beneficios. Más allá de las ganancias, el impacto. La maximización de las ganancias es necesario para mantener una organización a flote, pero esto ya no es lo único. Ahora se busca además maximizar el valor y el impacto para todas las partes interesadas, incluyendo a la sociedad y el medio ambiente. Esto implica que los líderes deben evolucionar y no solo saber gestionar recursos, sino convertirse en visionarios con un propósito holístico. 4. En busca de la autenticidad. Muchos jefes se ajustan a una mentalidad de en el trabajo yo tengo un rol y un desempeño. Pareciera que son inaccesibles y temen perder su posición si no mantienen una imagen prediseñada. Avanzar hacia la autenticidad personal es un desafío, pero es necesario. Los líderes de hoy deben ir más allá de su identidad jerárquica y presentarse como seres humanos, reconocer su propia imperfección y conectar con su vulnerabilidad. De este modo, poder conectar mejor con sus equipos y establecer vínculos de confianza mutua que beneficien la creación de entornos más comprometidos y con seguridad psicológica. 5. De mandar a escuchar. Las jerarquías verticales y formales se han caracterizado porque sea el jefe quien dé órdenes y reciba resultados. Sin embargo, esto es cada vez más obsoleto. Las empresas que están evolucionando priorizan la escucha activa y el diálogo, pues saben que no solo los altos mandos entienden el negocio, sino la suma de todas las personas que la componen, y son los líderes los mejores puentes de comunicación. Un líder que sabe escuchar, que fomente el diálogo y la comunicación, es clave para el éxito de una organización. 6. Del control a la evolución. Las empresas líderes saben que el entorno es cambiante y por ello buscan convertirse en organizaciones de aprendizaje que están constantemente evolucionando, explorando, ideando y experimentando para mantenerse vigentes en el tiempo. Esto requiere de líderes capaces de acelerar el cambio y que desaprendan viejas prácticas obsoletas como el control y la supervisión que reflejan la falta de confianza en los equipos y adquieran una mentalidad de descubrimiento, formación y aprendizaje rápido, gestionando los riesgos y actuando con agilidad y efectividad. 7. Más allá de la competencia, la co-creación.
Las organizaciones con mayor crecimiento han logrado dejar atrás la competitividad por unir esfuerzos y generar mayores ventajas competitivas. En la búsqueda de nuevos y mejores servicios, han aprendido a ver más allá y reinventar sus propios modelos de negocio. Esto implica que sus líderes tengan una mirada amplia hacia el entorno, manteniendo una actitud de exploración y contacto social, encontrando conexiones donde antes no había, amplificando oportunidades con proveedores, clientes, competidores, instituciones, etc., con una visión extendida de asociación y co-creación. Espero que estas tendencias te puedan ser de mucha utilidad en tu camino hacia el éxito en este 2024. Si quieres seguir aprendiendo de liderazgo y desarrollo de talento, te dejo este video por aquí para que puedas seguir aprendiendo. Mi nombre es Erandi Ávila y te deseo un día lleno de éxito. Nos vemos en el próximo video. Bye.